Bueno chicos, debido a las algunas dudas que han surgido eh, de, de los ejercicios y del tema que estamos trabajando, eh, quiero aclararles una cosa. Número uno, o sea, ustedes tienen que hacer en el foro los pasos, ¿listo? Entonces acuérdense, tenemos una función, por ejemplo, tenemos la función, vamos a mirar una por acá. Hagamos esta. Y igual a 4x a la 3 más 3x a la 2 menos 6x más 1. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Esa función pues nos piden encontrar o sea, vamos a hacer los pasos y después vamos mirando cómo se encuentra cada una de las cosas que nos piden. Por ejemplo, aquí el primer paso sería la derivada, ¿cierto? Encontrar y' y encontrar y2'. ¿Listo? Vendrían siendo los pasos. Entonces, y', pues y' es muy fácil, ya que tenemos que esto me da 12x a la 2 más 6x menos 6 y el 1 pues ya no hay más. O sea, la derivé una vez. La segunda derivada sería 24x más 6. ¿Listo? Ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos. Este tipo de función, lo que nos toca hacer es, nos damos cuenta que es x a la 3, o sea, es una función que si se dibujara, quedaría algo así como pues, de esta forma. Es decir, que va a tener dos puntos críticos, ¿cierto? Esos puntos críticos están o los podemos encontrar en el eje, o sea, los que vamos a hacer es encontrarlos en el eje X. Esta es la parte que yo siempre he querido explicarles a ustedes. Es decir, vamos a dejar un poquito aquí para explicar esta parte. Y es lo siguiente. Ustedes tienen un plano cartesiano. Si yo necesito un punto acá, si yo necesito un punto acá, este punto tiene dos coordenadas, una X y una Y. Se necesitan. ¿Listo? Aquí está la coordenada X, aquí está la coordenada Y. ¿Cierto? Se requiere para yo conocer este punto. ¿Listo? Ahora, de este punto hay veces yo solo conozco la coordenada X. ¿Cierto? Pero pues es que ya conociendo la coordenada X y si tengo mi función, pues puedo encontrar la coordenada Y. ¿Vale? Eso es lo que está pasando con este tipo de problemas. Cuando nosotros hacemos la primera derivada, nos da esta ecuación y nosotros la igualamos a cero. ¿Qué es igualarla a cero? Es decir, ¿qué pasa cuando y es cero? Y' es cero, ¿sí? Entonces es como si no tuviéramos esta y nos quedara de esta forma. Por lo tanto, de aquí yo quiero saber cuánto vale x. Y esto se resume simplemente a una cuadrática. Hay que resolver la cuadrática, es decir, hay que resolver la ecuación que dice x es igual a menos b más o menos raíz de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. ¿Listo? Fíjense, esto es la cuadrática. Entonces aquí me va a dar un x1 y me va a dar un x2. Uno utilizando el positivo y otro utilizando el negativo. Resolvemos la cuadrática. Voy a resolverla y ya les cuento. Resolviéndola me queda que una me dio 0.5 y la otra me dio menos 1. ¿Listo? Estoy resolviendo esta ecuación, o sea, esta cuadrática. Esta. ¿Listo? Entonces ahí ya encontré x. Estos x que acabo de encontrar son mis puntos de corte. Pero es que ahí es donde viene un poquito la confusión. Puntos de corte. ¿Qué significa puntos de corte? Realmente un punto hace referencia a una coordenada x y una coordenada y. Pero resulta que yo aquí solamente tengo la coordenada x. ¿Listo? Entonces lo único que yo sé es que si yo tengo una recta numérica, si yo tengo mi recta numérica o lo que nosotros conocemos como el eje X, ¿cierto? Yo llego, ubico el 0 y lo único que sé hasta el momento, o sea, yo puedo trabajar aquí con el eje Y, lo único que sé hasta el momento es que en menos 1, vamos a poner que aquí queda menos 1 y aquí queda 1, por lo tanto en 0.5 tengo mis puntos de corte, es decir, en estas coordenadas de X sabemos que existe un máximo y que existe un mínimo. ¿Listo?
¿En cuál sé que existe un mínimo y en cuál sé que existe un mínimo? Eso no lo sé. Eso para eso tengo que hacer la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, hasta el momento sé que en estos puntos existen un máximo y un mínimo. Ya después miro cuáles son. Ahora, fíjense, hasta ahora tengo una coordenada. Para yo saber el punto original, necesito conocer la otra coordenada, que es y. Y para eso, tengo que coger estas respuestas que me dieron, que es el valor de x, y reemplazarlas en la función original para poder conocer el valor de y. Entonces, ya conociendo el valor de y, ya conozco x, entonces ahora ya conociendo el valor de y, ahora sí puedo decir que tengo el punto. ¿Cierto? Ahí sería como una primera parte del ejercicio, no estamos diciendo que se acaba, o sea, hasta ahí es la primera parte del ejercicio. Ahora vamos a mirar. Resulta que yo tengo ahora que y es igual, continuamos. Entonces continuamos. Entonces resulta que yo ya sé que x tiene unos valores que es 0.5 y menos 1. Y entonces vamos y procedemos a la función normal y escribimos. La función normal es x es 4x a la 3, entonces me quedaría 4x. Vamos a empezar con 0.5 a la 3 más 3 por 0.5 a la 2 menos 6 por 0.5 más 1. ¿Listo? Ahí hay un 1, tranquilos. Entonces lo que yo hago es resolver esto con calculadora, como pueda, lo resuelvo. Entonces obtengo la respuesta, haciendo esto en calculadora, obtengo la respuesta de menos 0.75. ¿Listo? Volvemos a utilizar, o sea, ya utilizamos esta primera x, ahora vamos a utilizar la segunda x, es decir, volvemos a escribir la ecuación 4 de ahora con menos 1 al cubo más 3 de menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1 más 1. Bueno, esta sí no se necesita calculadora, o sea, aquí estamos hablando de que esto me queda negativo, o sea, esto me queda menos 4, esto me queda positivo, entonces me queda más 3, esto me queda negativo, o sea que me queda más 6 más 1. Es decir que en otras palabras y es igual a 9, 10 menos 4, 6. Listo, entonces tengo prácticamente un y1 y un y2. Es decir que ya encontré mis dos puntos donde están ubicados el máximo o el mínimo. ¿Listo? Es decir que ya tengo entonces los siguientes puntos. Tengo el punto 1 para mí va a ser 0.5 en x y menos 0.75 en y. Y el punto 2 va a ser menos 1 en x y 6 en y. ¿Listo? Ahí es donde va a ocurrir si hay un máximo o un mínimo. Ahora, ¿dónde está el máximo? ¿Dónde está el mínimo? Pues entonces para eso nos toca irnos a hacer al criterio de la segunda derivada. Resulta que yo ya había resuelto cuál era la segunda derivada de esta función. La segunda derivada de esa función, fíjense que yo aquí ya la tenía resuelta, ¿cierto? Es esta, 24x más 6. Entonces, escribimos 24x más 6. Y aquí nos toca mirar si la segunda derivada es mayor que 0 o la segunda derivada es menor que 0. Eso es lo que nos toca revisar. Y para eso, pues nos toca reemplazar el x. ¿Qué x reemplazo? Pues los x que teníamos acá. Entonces aquí tengo x1 y x2. Entonces reemplazo aquí. Empezamos a mirar. Para el primer punto, ¿cierto? Que es con 0.5. Entonces, para el primer punto, tenemos que es 24 por 0.5 más 6. Esto prácticamente me da 24 por 0.5 es 12 más 6 me da 18. ¿Listo? Esto significa que de esta segunda derivada me dio un número mayor que 0. O sea, esto es mayor que 0. Es decir, que como es mayor que 0, aquí tenemos un mínimo. ¿Listo? Y vamos a continuar. Vamos ahora a hacerlo para el segundo punto.
Voy a quitar esto porque no quiero que se confunda. Eso lo único que quiero decir es que este es el primer punto. ¿Listo? Para el segundo punto, entonces tenemos, sigue siendo la misma segunda derivada, solamente que ahora ya no la reemplazo por 0.5 sino por 1. Perdónenme, por menos 1. Y entonces esto me quedaría menos 24 más 6, que obviamente es una resta, y esto me daría prácticamente menos 18. Es un negativo, por lo tanto significa que es un número menor que 0, por lo tanto esto es un máximo. Y automáticamente ya tengo que los puntos encontrados anteriormente, el punto 1, ya sé que en el punto 1 hay un mínimo y en este punto hay un máximo. Es decir, que este punto, la concavidad es de esta forma, perdón que no me ven, ahí. En este punto la concavidad es de esta forma, mientras que en este punto la concavidad es de esta forma. ¿Listo? Entonces, ahí lo que procedemos a hacer es a graficar. Vamos a graficar. Para graficar, entonces hacemos rápidamente el plano cartesiano. ¿Sí? Podemos ubicar, obviamente ubicando los puntos, ya los tenemos. El punto 1 era menos 1, ¿cierto? Perdónenme, el punto es menos 1, 6. Entonces aquí podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente a ustedes les va a quedar más bonito. Aquí tenemos un punto. Y el otro punto es 0,5 y 0,75. Entonces estamos hablando de que 0,5 vamos a suponer que es por acá, ¿cierto? Porque se supone que si acá es 1, entonces aquí vendría siendo 0.5. Y 0.75, imagínense la distancia, o sea, viene siendo como por acá. O sea, realmente, qué pena eso. Pero bueno, realmente el punto viene quedando como por acá, en la unión entre 0.5 y 0.75. Aquí viene quedando el punto. Entonces ahí ya tenemos los dos puntos, pero ya sabemos que este primer punto habíamos dicho que era un máximo y el otro es un mínimo. O sea que podemos ver que la función, como esto es un máximo, significa que la concavidad es de esta forma. Este es un mínimo, significa que la concavidad es de esta forma. Y lo que nosotros podemos hacer simplemente es completar la gráfica de forma manual a ojo. Y ya, decir que de esta forma es la gráfica. ¿Claro? Fíjense, ya hicimos todo un proceso para graficar. Hallamos el máximo, hallamos el mínimo. Y es como los paso a pasos que hicimos, ¿sí? Parece largo, no lo es realmente. Lo que pasa es que pues explicándolo se hace largo. También hay que ver que tenemos que tener claridad sobre el concepto de la cuadrática. Y ya pasando a lo que es resolver las preguntas de la guía que dice, encuentra por ejemplo el intervalo donde f está creciendo o decreciendo. Fijémonos, f es toda la función, o sea, es todo este dibujito. La función aquí viene creciendo hasta este punto, entonces el intervalo puede ser desde menos infinito hasta menos 1, ¿cierto? Aquí la función está incrementando, ¿cierto? La función decrece de aquí hasta aquí. Es decir, estamos hablando desde menos 1 hasta 0.5. Entonces yo puedo decir, en el intervalo de menos 1 hasta 0.5, la función decrece. Entonces aquí decrece. Aquí crece, ¿cierto? Y otra vez del intervalo de 0.5 a infinito, la función vuelve y crece o se incrementa. Es decir, que ahí ya estamos encontrando los intervalos. O sea, este vendría siendo como la respuesta a la pregunta A de la guía. A la pregunta A. ¿Sí? La pregunta B de la guía. Encuentre el máximo local y mínimo local, los valores de la función. Entonces prácticamente ya lo hicimos. Aunque no hemos definido qué es un máximo local y un mínimo local, que es simplemente cuando una función pueda que tenga varios máximos, varios mínimos, entonces pues esos terminan siendo máximos y mínimos locales. Pero por ejemplo cuando una función solo tiene un máximo, pues digamos que a la vez es el local como a la vez es el único máximo que hay, y si tiene solo un mínimo, pues lo mismo. ¿Listo? Es el único mínimo o el mínimo local o el único mínimo que hay.
¿Listo? Esa palabrita local hace referencia más a eso, sobre todo a funciones que tienen más máximos o más mínimos. Entonces ahí sí ya toca mirar de forma local cuáles son. En este caso no tenemos ninguna duda en que el máximo y el mínimo son estos puntos y pues ya tenemos las coordenadas. Entonces para el máximo sabemos que es menos 1,6. Para el mínimo sabemos que es 0,5 y 0,75. Menos 0,75, creo. Sí, menos. Sí. Bien, entonces ya resolvimos el B. Y la pregunta C. Intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Listo, entonces aquí es donde se viene otra parte. Intervalos de concavidad, fíjense. La concavidad viene siendo de aquí hasta dónde, porque yo no puedo decir de aquí hasta aquí, porque es que aquí ya está la otra concavidad. Entonces nos toca encontrar un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión se puede encontrar si yo cojo mi segunda derivada y la igualo a 0. Igualar mi segunda derivada a 0 implica encontrar, ¿cómo decirlo? O sea, sí, encontrar mi punto de inflexión. Entonces, esto es lo que nos lleva a lo siguiente. Cojo la segunda derivada, que es 24x más 6. Entonces yo digo, 24x más 6 es igual a 0. Vamos a mirar x, donde es 0 en este caso. Entonces obviamente aquí me queda menos 6, aquí me queda 24x, y entonces x terminaría siendo igual a menos 6 sobre 24, que en otras palabras x terminaría siendo un cuarto menos un cuarto. ¿Listo? Menos un cuarto. Significa que aquí ya tengo x, es mi coordenada del punto de inflexión. Si esa es la coordenada del punto de inflexión, ¿dónde encuentro y? Pues y la encuentro en la función sin derivar. Es decir, me voy a f, que es decir, me voy a la función original. ¿Dónde está? Acá. Me voy a la función original y reemplazo ahora el número que encontré. ¿Listo? El punto, el x de inflexión. Entonces, ya sé que es un cuarto, entonces lo que yo llego y hago es, y es igual a 4 por menos un cuarto a la 3 más 3 por menos un cuarto a la 2 menos 6 por menos un cuarto más 1. Y ahí voy a encontrar el resultado de y, que pues usando la calculadora obtengo, dando entonces 2.625. Bueno, yo simplemente lo aproximo a 2.6 y ya, ¿vale? Se puede hacer esa aproximación. ¿Qué significa? Que entonces la coordenada de mi punto de inflexión viene siendo menos un cuarto, 2.6. Bueno, pues es feo mezclar fraccionarios con decimales, o sea que prácticamente en vez de escribir un cuarto, pues un cuarto viene siendo 0.25, ¿no? Y 2,6. Esto, si me fijo, quedaría en, entonces aquí ubicaría menos 0.25, que vendría siendo la mitad de la mitad, o sea, esta partecita y 2,6. 2,6 que viene siendo por acá, entonces efectivamente ahí me cuadra y hasta ahí encontraría mi punto de inflexión, ¿sí? Espero haber sido claro en esa parte. Este punto de inflexión tiene las coordenadas que acabamos de hallar, estas. ¿Listo? Entonces, ya conociendo el punto de inflexión, ahora sí puedo contestar la respuesta de cuál es la concavidad, o sea, los intervalos de concavidad. Entonces ya tenemos dos intervalos. Que prácticamente nosotros podemos hablar desde infinito, perdón, menos infinito, hasta este punto, es un intervalo de concavidad. Entonces yo puedo decir, estamos aquí en la pregunta C. Entonces en la pregunta C yo puedo decir desde menos infinito hasta, como estos intervalos siempre son en X, ¿no? Desde menos infinito hasta
menos 0.25, que es el 1/4 que llamamos, tenemos un intervalo de concavidad. Como esa concavidad es un máximo, podemos decirle que es concavidad negativa. ¿Listo? Concavidad negativa. ¿Por qué? Porque pues es un máximo. O sea, está mirando la concavidad hacia abajo. Si en una clase les dije lo contrario, me disculpo. Y el otro sería desde menos 0.25 prácticamente pues hasta infinito. Positivo. Esto sería una concavidad positiva. ¿Por qué? Porque es un mínimo. Entonces, concavidad positiva. ¿Listo? De esa forma, yo ya estoy resolviendo todos mis 3 puntos. Largo, sí se vuelve un poquito largo, pero no es nada difícil. Entonces, chicos, así como se resolvió este ejercicio, pues la idea es que resuelvan. Vuelvo y repito, esto ustedes van a decir, profe, vea, 20 minutos resolviendo solo un ejercicio. No, tengan en cuenta que yo me puse a explicarles un montón de cosas. Realmente hay que seguir los pasos que ustedes debieron de haber sacado viendo los videos, ¿no? Igual yo se los voy a facilitar. Venga, a ver, escribámoslos por acá. Enumerémoslos ya para terminar. Primer paso. Entonces, tengo la función. ¿Listo? Primer paso. El primer paso consiste en derivar la primera vez. Segundo paso, coger esa derivada e igualarla a 0 para encontrar el valor de x. ¿Listo? Tercer paso. Esto ya aquí se vuelve común, ya de cada quien, igual todos tenemos que hacer lo mismo. Entonces para mí el tercer paso sería derivar la segunda vez. ¿Listo? No más, hasta ahí. Cuarto paso, coger los puntos que encontré aquí en X y reemplazarlos en la primera Y. ¿Sí? En la función normalita, reemplazarlos. Donde haya una X, poner los valores que encontramos acá. Quinto paso. El quinto paso es coger estos mismos valores y reemplazarlos en Y2. O sea, los valores que tengo aquí los reemplazo en la segunda derivada. Ahí me doy cuenta si es mayor que 0 o es menor que... si es mayor que 0 o es menor que 0. Y así puedo decir si es un máximo o es un mínimo. ¿Listo? Y finalmente tenemos que sexto paso. Igualar la segunda derivada a 0 para mirar si hay puntos de inflexión. Algunos no van a presentar, algunos la igualdad a 0 no va a tener solución o va a ser imposible hacerlo, es porque la función no tiene puntos de inflexión, o simplemente si los tiene, pues entonces ahí los podemos calcular. ¿Listo? Esos son los pasos a seguir. ¿Listo? Fíjense, aquí están todos los pasos. Cuando yo hago el cuarto paso, que es reemplazar los valores críticos en la función normal, estoy hallando los puntos, o sea, las coordenadas X y Y de los puntos, ya sea de un máximo o de un mínimo. Entonces realmente se resume a estos 6 pasos. ¿Listo? Espero haber sido claro, muchachos. Aprovechemos las clases en Zoom para resolver dudas. Acabo de resolver un ejercicio de la guía, como se dieron cuenta. Entonces, tengan en cuenta prácticamente esto que dice aquí, pues hay que hacerlos con todos. Hay que derivar, hay unas derivadas que son más largas que otras, hay unas derivadas que son más fáciles que otras, pero pues ustedes ya tienen todos los conocimientos de derivada. Espero haber sido claros, muchachos. Un abrazo. Que les rinda.